Hola, amantes del fútbol. Estamos comenzando esta revisión de prensa en Francia. El presidente, apodado Laurent Blanc, está en la portada del periódico L'Équipe. El entrenador del Olympique Lyonnais se abrió extensamente al periódico deportivo sobre la temporada pasada y sus ambiciones con el club de Lyon. En esta entrevista, el campeón mundial de 1998 confesó que casi renunció a mitad de camino. Cuando llegué y vi la plantilla, pensé, ahora entiendo mejor la situación, era más complicado de lo que pensaba. Tanto en el vestuario con los jugadores, como dije sinceramente a mi equipo, me iré si las cosas no cambian. Sientes que no podrás lograrlo, hay mucho trabajo por hacer, jugadores que no están en sintonía con la mentalidad del club. No los estoy atacando al decir esto, pero fue mi diagnóstico, había muchos jugadores divididos en grupos. Cuando eres entrenador, debes divertirte, especialmente a mi edad. No me sentía capaz de lograrlo con este grupo, y cuando me doy cuenta de que me estoy divirtiendo más que los jugadores, hay un ambiente tóxico. El antiguo entrenador del PSG espera que la próxima temporada sea diferente y que su club esté entre los primeros. Continuamos en Francia con el mercado de fichajes y esta mañana, el futuro de Neymar Jr. es el destacado en el periódico Le Parisien. En las páginas internas, al igual que en los titulares, el Chelsea tiene sus ojos puestos en Neymar, y el PSG está cuestionando. Los ingleses han mostrado interés en adquirir a la estrella brasileña en caso de que decida dejar París. Queda por saber cuál es la posición de los tomadores de decisiones del club de la capital francesa. Neymar tiene contrato hasta 2027 y se rumoreaba que se iría, pero la llegada de Luis Enrique y la posible salida de Kylian Mbappé parecen haber cambiado la situación. Los londinenses, por lo tanto, han sondeado a las personas cercanas al brasileño para conocer más sobre sus deseos, y hoy él busca una transferencia y no un préstamo. Queda por saber la posición del principal interesado, que podría ser retenido por el presidente parisino y el nuevo entrenador. En la sección de fichajes, El Mundo Deportivo nos informa que el club de la capital francesa y el FC Barcelona están librando una batalla por una joya brasileña llamada Messino, que juega en el Palmeiras. Según el periódico catalán, el PSG ha hecho una oferta de 50 millones de euros para fichar al talentoso brasileño, pero el jugador de 16 años solo sueña con jugar en el FC Barcelona. La batalla será reñida. Para no perderse ningún vídeo de la revisión de prensa de ADN del fútbol, las últimas informaciones de la prensa deportiva europea, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Ahora nos trasladamos a Inglaterra, donde también el mercado de fichajes está dando que hablar. Y esta mañana, el Daily Star nos informa que dos estrellas de la Premier League son objetivo de Arabia Saudita. De hecho, Fabinho y Riyad Mahrez podrían abandonar Inglaterra rumbo a la Saudi Pro League. Según el tabloide, el centrocampista de los Reds podría recibir una oferta de 45 millones de euros del Al Ittihad, club de Karim Benzema y N'Golo Kanté. En el Manchester City, Riyad Mahrez podría unirse al Al Hilal. El club hará una oferta de 35 millones de euros a los Citizens, aunque Mahrez tiene contrato hasta 2025. Sin embargo, como indica el Daily Star, Pep Guardiola hablará con el jugador, ya que no quiere dejarlo marchar y espera mantenerlo por una temporada más. Como pudiste ver en el titular del periódico, Dele Alli está ocupando un lugar importante después de sus sinceras confesiones sobre sus problemas físicos y mentales. Lo mismo ocurre en la portada del Daily Mirror, que rinde un hermoso homenaje al centrocampista y destaca una de sus declaraciones: volveré, Dele Alli. Valientemente, se compromete a poner su carrera de vuelta en marcha después de enfrentar sus demonios. Le deseamos todo lo mejor. Ahora nos trasladamos a España, vamos a centrarnos en el Real Madrid, donde el periódico AS informa que el club merengue es realmente único y que los dirigentes están sentados sobre una verdadera fortuna. El precio del Madrid está al alza. La apuesta por jóvenes jugadores es muy lucrativa para el club, la plantilla actual vale 400 millones de euros más de lo que costó. En resumen, la plantilla actual costó 597,5 millones de euros, pero su valor es de 980,5 millones de euros. El Real Madrid es el cuarto equipo con mayor valor de mercado, según el sitio Transfermarkt, solo por detrás del Manchester City, el Arsenal y el PSG. En resumen, el Real Madrid está construyendo una plantilla gigantesca, ya operativa, pero que tendrá un precio extremadamente alto y será muy fuerte en los próximos años. En Cataluña, el Barcelona presentó ayer su último fichaje, Íñigo Martínez, y como informa el Sport, el objetivo del defensor es claro: está aquí para ganar. Quería venir al mejor club del mundo. Tenemos un gran equipo con jóvenes jugadores, vamos a ser mejores que nuestros rivales de nuevo, afirmó el exjugador del Athletic Bilbao. La ambición desborda, pero el periódico local también nos trae información sobre el mercado de fichajes. Aparentemente, la Juventus está presionando para fichar a Franck Kessié, que no logró imponerse esta temporada y no será retenido. Los blaugrana esperan concluir la negociación por Oriol Romeu. Además, la salida de Clement Lenglet hacia el Tottenham está generando tensiones entre los dos clubes. Es casi una guerra fría entre ellos, y el futuro del francés está en espera por ahora. En definitiva, parece que el Barcelona seguirá en movimiento. Terminemos en Italia, donde el terremoto que sacudió a la Juventus ayer está en los titulares. La Vecchia Signore decidió prescindir de uno de sus jugadores emblemáticos, Leonardo Bonucci. Como reza el titular de la Gazzetta dello Sport esta mañana, Bonucci se va. El club pasa la página. De hecho, la Juventus le comunicó al jugador que ya no cuentan con él después de 12 años de buenos y leales servicios. A un año del final de su contrato, el campeón europeo de 2021 tendrá que encontrar un nuevo club. No es muy elegante cuando se considera que Bonucci había indicado que esta temporada sería la última antes de su retiro.
El periódico Corriere dello Sport anunció que la salida de Vlahovic podría desbloquear el mercado de los número 9 en Europa, especialmente el futuro de Kylian Mbappé. Vlahovic desbloquea, es una locura. Ahora, el futuro de Lukaku también depende de Mbappé, quien podría liberar al jugador de la Juventus. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.